La maldición de Sagitario es una herencia cósmica tan antigua como el fuego que lo rige, una chispa divina otorgada por el universo y al mismo tiempo una carga pesada que se lleva en silencio. Este signo, bendecido por Júpiter, el gran expansor, no solo camina por el mundo con una visión elevada, sino con la habilidad innata de ver más allá de lo visible, de leer entre líneas, de descifrar intenciones ocultas, incluso antes de que el otro haya tomado plena conciencia de ellas. Sagitario no intuye, sabe. No sospecha, confirma. Su mirada atraviesa máscaras, fachadas y sonrisas falsas con la precisión de una flecha disparada directamente desde el centro de la verdad. Pero este don es también un veneno dulce. Porque mientras otros pueden vivir en la ilusión, disfrutar de las apariencias y mantener vínculos superficiales sin dolor, Sagitario está condenado a ver con claridad. Y en un mundo donde la mentira a menudo se viste mejor que la verdad, eso no es una bendición, sino una prueba de fuego. La maldición radica en saber demasiado, en percibir la oscuridad de las intenciones ajenas incluso en medio de una conversación trivial. Es saber que la persona que te halaga no lo hace con el corazón, sino con la mente afilada de quien busca algo a cambio. Es sentir, antes de que ocurra, la traición, la manipulación o el deseo oculto de hacer daño. Este poder no se puede apagar. No se puede fingir que no se siente. Sagitario lo lleva como una antorcha que ilumina demasiado en la oscuridad de las relaciones humanas. A veces desearía no ver tanto, no saber tanto. Desearía poder dejarse engañar, vivir tranquilo, abrazar la ignorancia como refugio. Pero no puede. Porque su alma fue forjada con la necesidad de la verdad, con la sed del conocimiento más puro y la misión de desenmascarar lo que no es auténtico. Vive con el fuego de la conciencia despierta, un fuego que no se apaga ni cuando ama ni cuando sufre. Es por eso que muchos Sagitario caminan solos por etapas de su vida, alejándose de quienes no vibran con autenticidad, rompiendo lazos con quienes intentan dominar, usar o limitar. No es orgullo ni frialdad, es que su brújula interna no les permite quedarse en lugares donde su esencia no puede respirar. Y aunque esa decisión a menudo les traiga dolor, decepción o incomprensión, también les devuelve una libertad inquebrantable, una coherencia interior que nada puede destruir. La maldición, entonces, se convierte en virtud cuando Sagitario comprende que su mirada no es un castigo, sino una herramienta de luz. Que su don no está para atormentarlo, sino para guiarlo. Porque cuando aprende a usarlo con sabiduría, deja de pelear con lo que ve y empieza a actuar con firmeza y visión. Se vuelve un guardián de la verdad, un faro para otros, un maestro de vida que enseña sin imponerse, que revela sin herir, que avanza con paso firme incluso en medio del caos. Y cuando el mundo parece desmoronarse por la falsedad y el egoísmo, es Sagitario quien se mantiene en pie, señalando el horizonte, recordando que la verdad, por más cruda que sea, siempre es el camino más noble. Que ver con claridad es doloroso, sí, pero también es el primer paso para transformar la realidad. Y que, en última instancia, el conocimiento que arde es también el fuego que limpia, el fuego que crea, el fuego que libera. Así vive Sagitario, como un centauro con la mirada al infinito y los pies en la tierra, atravesando sombras con la única armadura que necesita, su autenticidad. Porque aunque la maldición pese, el espíritu libre que lo habita no será jamás encadenado. Y en esa libertad, arde la promesa de una vida vivida con total verdad. La maldición de Sagitario no se limita solo a su capacidad para ver la verdad de los demás, también está profundamente enraizada en su imposibilidad de conformarse con medias verdades, con respuestas a medias, con una existencia sin propósito profundo. Es un fuego que no se sacia con lo superficial, que no se apaga con distracciones ni rutinas. Este signo no puede fingir entusiasmo ante lo que no le vibra en el alma. Su brújula interna, guiada por Júpiter, lo empuja a buscar siempre más sentido, más crecimiento, más expansión, más coherencia. Y ese impulso lo aleja, muchas veces, de lo comúnmente aceptado, del camino fácil o de las seguridades que otros encuentran reconfortantes. La soledad que a veces acompaña a Sagitario no proviene del rechazo, sino de la elección consciente de no quedarse donde su esencia no puede expresarse. Tiene un código interno tan elevado que choca con la mediocridad, con las mentiras piadosas, con los juegos de poder y con las relaciones basadas en la conveniencia. Esta necesidad de autenticidad, de propósito verdadero, es una llama que quema las falsas promesas y los vínculos vacíos. Y aunque esa quema duela, también purifica, también abre el camino hacia una existencia más plena. Hay una tristeza que Sagitario conoce y no siempre muestra.
Es la tristeza de ver lo que otros no ven, de haber comprendido demasiado pronto que no todo el mundo tiene buenas intenciones, que el idealismo muchas veces es destruido por la realidad cruda. Pero incluso en ese dolor, hay una fuerza inquebrantable. Porque Sagitario no se rinde. Puede caer en el abismo de la desilusión, pero no permanece allí. Tiene la capacidad única de transformar su caída en impulso, su herida en sabiduría, su decepción en enseñanza. Se levanta, con la frente alta, con más fuerza, con más claridad, con una luz aún más potente en su mirada. Otra dimensión poco comprendida de esta maldición es su relación con el tiempo. Sagitario vive en un constante desdoblamiento entre el presente y el futuro. Percibe con nitidez hacia dónde se dirigen las personas, los procesos, las situaciones. Por eso, muchas veces es incomprendido cuando se aleja de algo que aún no ha mostrado su peor cara, pero que él ya ha visto venir. No es impaciencia, es visión profética. Esta cualidad lo convierte en guía, en pionero, en rebelde de la conciencia. Pero también lo convierte en incomprendido, en solitario, en aquel que camina un poco más adelante que los demás y debe esperar a que el resto lo alcance. Sagitario no solo tiene el don de ver la verdad en los otros. Tiene también el reto de enfrentarse a su propia sombra, a sus propios excesos, a la dureza que puede surgir cuando el fuego no se equilibra con compasión. A veces, al ver tan claramente la falsedad ajena, puede tornarse impaciente o tajante. Pero cuando aprende a combinar su visión con amor, se convierte en sanador, en puente entre mundos, en voz sabia que ilumina sin juzgar. Dentro de esta maldición también hay una profunda misión espiritual. Sagitario está llamado a ser faro, a ser camino, a ser verdad viviente. No solo debe ver, sino enseñar. No solo debe descubrir, sino traducir. Su sabiduría no está hecha solo para protegerse a sí mismo, sino para abrir sendas para otros. Cuando abraza ese destino, deja de pelear con su don y lo convierte en legado. Transforma su soledad en liderazgo, su incomodidad en guía, su fuego en inspiración. El universo le dio a Sagitario la mirada del arquero para alcanzar el centro de lo real, pero también le dio alas para elevarse por encima del juicio y las heridas. Su grandeza no está solo en su inteligencia, sino en su capacidad de seguir creyendo en un mundo mejor, aun sabiendo lo oscuro que puede ser. Esa fe invencible, ese optimismo rebelde, esa esperanza que renace incluso después del dolor, es lo que lo convierte en un alma épica, en una fuerza imparable, en uno de los signos más valientes del zodiaco. Porque donde otros se rinden, Sagitario busca otra salida. Donde otros se conforman, Sagitario desafía. Donde otros callan, Sagitario alza la voz. Y aunque esa voz a veces le traiga conflictos o aislamiento, también le abre puertas hacia dimensiones más elevadas del ser. Esa es su travesía, atravesar el fuego de la verdad, no para destruir, sino para iluminar. Así, la maldición se convierte en llamado. El dolor se convierte en misión. Y la visión se convierte en destino. Hay una dimensión silenciosa en la maldición de Sagitario que rara vez se aborda, el impacto que tiene en su vínculo con la inocencia. No se trata solo de perder la fe en las personas, sino de una pérdida más profunda, la de la capacidad de entregarse sin reservas, de confiar ciegamente, de amar sin medir. Desde muy joven, Sagitario experimenta la revelación de la dualidad humana. Ve cómo aquellos que deberían proteger traicionan, como quienes dicen amar también manipulan, como los discursos se contradicen con las acciones. Esta revelación, lejos de endurecerle el corazón como podría suceder con otros signos, genera una lucha interna entre su deseo de creer y su necesidad de estar alerta. Vive entre el anhelo de lo puro y la defensa contra lo impuro. Y aunque parezca fuerte, en su fondo más profundo hay una herida, la de no poder soltar del todo, la de no poder dejarse llevar sin cuestionar. La sabiduría de Sagitario es ancestral, viene impresa en su alma desde antes de nacer. Por eso muchas veces no necesita vivir una experiencia para saber cómo terminará. Tiene un conocimiento intuitivo que no se basa en la lógica, sino en una conexión con el orden universal. Percibe lo que no se dice, siente lo que el cuerpo calla, reconoce lo que el alma emite sin palabras. Esta conexión, sin embargo, también lo expone a una hipersensibilidad que muchas veces le resulta difícil de manejar. Le duele el mundo. Le pesa la incongruencia humana. Le afecta más de lo que demuestra el egoísmo, la injusticia, la mezquindad. Por eso muchas veces adopta la máscara del humor, la ironía, el sarcasmo o la evasión.
No porque no le importe, sino porque si sintiera todo a flor de piel, ardería por dentro. Hay una parte olvidada de su maldición que se manifiesta en su necesidad de moverse. No es solo el deseo de aventura, es la incapacidad de quedarse donde no crece, de permanecer en lo que ya no vibra. El entorno cómodo pero estático es su prisión. Sagitario necesita ampliar sus horizontes constantemente, no solo geográficos, sino mentales, espirituales, emocionales. Necesita sentir que está evolucionando, que está conquistando nuevos territorios del alma. Y cuando se siente atrapado, su fuego se apaga. Pero no todos comprenden esto. Muchos lo acusan de inconstante, de fugaz, de superficial. Sin saber que lo que realmente persigue no es el cambio por placer, sino la verdad en movimiento. Es un viajero del alma que busca sentido en cada paso, que recoge símbolos, señales, lecciones en cada giro del camino. El dolor más profundo de esta maldición es la sensación de no poder ser completamente entendido. Sagitario puede rodearse de multitudes, tener 1000 conversaciones, reír, compartir, y aún así sentirse solo en su verdad. Porque lo que él ve, lo que él siente, lo que él comprende, muchas veces no puede ser puesto en palabras. Vive con una sabiduría que lo separa, con una lucidez que lo distancia. Y aunque su alma es libre y aventurera, también anhela esa conexión rara que se da cuando dos almas se reconocen sin tener que explicarse. Esa es la paradoja que lo habita, la libertad es su motor, pero la conexión auténtica es su destino. Otra cara no dicha de su maldición es su rol de espejo. Sagitario tiene la capacidad involuntaria de sacar a la luz las verdades ocultas de quienes lo rodean. Su presencia confronta, incluso sin querer. Al estar tan alineado con la autenticidad, incomoda a quienes viven en la mentira. Al mostrarse como es, refleja lo que otros no quieren ver de sí mismos. Por eso es amado y rechazado con igual intensidad. Por eso genera vínculos intensos y rupturas tajantes. Es un catalizador de verdad. Un despertador. Un relámpago en medio de la calma fingida. Y aunque eso le acarree incomprensión, también es lo que le permite dejar huella profunda en cada alma que toca. Hay una nobleza callada en Sagitario que muchas veces se confunde con rebeldía. Detrás de cada ruptura, cada huida, cada distancia que toma, hay un acto de integridad. No se va por ego. Se va porque quedarse sería traicionarse. No corta lazos por capricho. Lo hace porque sostener vínculos sin verdad le resulta insoportable. Esa capacidad de soltar por respeto a su propia esencia es una de sus mayores fortalezas, aunque por fuera parezca frialdad. Vive desde la ley interna que lo guía, una brújula moral que no negocia con las máscaras. Cuando Sagitario abraza su maldición, cuando la reconoce no como castigo sino como un camino sagrado, se convierte en uno de los signos más poderosos del zodiaco. Porque su fuego deja de quemarlo por dentro y empieza a alumbrar a otros. Su mirada ya no lo separa, lo eleva. Su dolor deja de ser herida y se transforma en sabiduría encarnada. Es entonces cuando se convierte en el centauro que no solo apunta su flecha al horizonte, sino que guía a otros hacia ese destino con la firmeza del que ha atravesado todas las sombras y sigue eligiendo la luz. Y en esa elección diaria de la verdad, aunque duela, aunque pese, aunque deje cicatrices, Sagitario cumple su destino cósmico. Ser el guardián del fuego interior. El heraldo de la expansión del alma. El rebelde luminoso que jamás se rinde ante la mediocridad. El eterno viajero que lleva en su espíritu la promesa de que siempre hay un más allá por descubrir, una verdad más alta por alcanzar, una libertad más pura por encarnar. Hay una capa más profunda en la maldición de Sagitario que no siempre se revela a simple vista, el conflicto entre su fuego interior y las estructuras externas que intentan limitarlo. Este signo lleva en su esencia una rebeldía ancestral que no se conforma con dogmas, leyes impuestas o sistemas cerrados. Su alma está hecha para explorar más allá de los márgenes establecidos, para cuestionar lo que otros dan por hecho, para derribar muros mentales, emocionales, espirituales. Pero esa misma necesidad de libertad lo convierte en blanco de quienes temen al cambio, de quienes prefieren la rigidez antes que la expansión. Sagitario, al existir, desafía. Al pensar diferente, incomoda. Al ser coherente consigo mismo, provoca rupturas con lo que es falso o caduco. Y esa lucha entre su fuego expansivo y las cadenas del mundo se convierte en una batalla constante que libra con pasión y con honor, aunque muchas veces le cueste relaciones, estabilidad o aceptación.
Otra dimensión poco explorada de su maldición es la dualidad entre el sentido de justicia que lo atraviesa y la frustración que le genera ver cómo el mundo muchas veces premia lo contrario. Sagitario no solo cree en la verdad, cree en la justicia como principio universal. Tiene un código ético interno que no necesita leyes escritas para saber lo que está bien o mal. Actúa desde esa brújula moral, incluso cuando nadie lo ve. Pero su sensibilidad hacia la hipocresía, la corrupción y el abuso de poder lo deja muchas veces herido, indignado, incendiado por dentro. No puede aceptar pasivamente lo injusto, y eso lo lleva a levantar su voz, a ponerse de pie, a asumir roles de lucha que otros evitan por comodidad. Y aunque ese impulso lo convierte en faro y guía, también lo deja vulnerable ante un sistema que no siempre está listo para recibir la luz que porta. Carga la frustración de un guerrero que sabe que no puede quedarse callado, aunque hablar le cueste. Sagitario también vive bajo el peso invisible de una responsabilidad espiritual. Al haber nacido con la visión clara, con la capacidad de ver más allá, siente la necesidad interna de despertar a otros. Pero no lo hace desde el ego ni desde la imposición. Lo hace porque su alma le grita que su sabiduría no puede quedarse guardada. Y ahí aparece otro aspecto doloroso de su maldición, la resistencia del entorno. Muchos no quieren ver lo que Sagitario muestra. Muchos no están listos para la verdad que él señala. Y eso le genera el sentimiento de estar adelantado a su tiempo, de ser malinterpretado, de ser visto como exagerado, radical o utópico. Pero en realidad, Sagitario es un visionario del alma, alguien que puede intuir el mapa completo cuando otros apenas ven una pieza del rompecabezas. Su mente no se limita al presente, viaja hacia futuros posibles, hacia dimensiones superiores de conciencia. Y aunque eso lo convierte en guía, también lo distancia del consenso común. Una de las facetas más silenciosas y poderosas de esta maldición es la lucha que libra internamente entre su deseo de pertenecer y su necesidad de mantenerse fiel a sí mismo. Sagitario anhela conexión, profundidad, encuentro real. Pero sabe que en el momento en que empiece a ceder partes de su esencia para ser aceptado, perderá lo más valioso que tiene, su autenticidad. Esta tensión constante entre ser y pertenecer lo empuja a tomar decisiones difíciles, a soltar lugares donde hay cariño pero no hay verdad, a distanciarse incluso de quienes ama si percibe manipulación, control o falsedad. Esa fidelidad consigo mismo, aunque noble y necesaria, lo convierte muchas veces en extranjero dentro de su propio entorno, en alma errante que va de lugar en lugar buscando algo que solo se revela a los que no temen caminar solos. También existe un sacrificio silencioso en su destino. Sagitario a menudo guía, sana, inspira, motiva, pero rara vez recibe lo mismo a cambio con la misma intensidad. Da sin medida, comparte su visión, entrega su fuego, levanta a quienes están caídos. Y sin embargo, cuando es él quien tropieza, no siempre encuentra brazos que lo sostengan con la misma fuerza. No porque no lo amen, sino porque pocos entienden la profundidad de su alma. Su fortaleza es tan luminosa que pocos se imaginan que también necesita consuelo. Su optimismo es tan constante que muchos olvidan que también llora, que también duda, que también se agota. Pero ahí está su grandeza, se reconstruye solo, se reencuentra con su misión en el silencio, se vuelve a levantar con la mirada puesta en el horizonte, donde la esperanza siempre renace. Sagitario es un alquimista del espíritu, capaz de transformar la desilusión en sabiduría, el rechazo en impulso, el vacío en fuego creador. Su poder no está solo en su mente ni en su energía expansiva. Está en su corazón inquebrantable, en su fe en la vida a pesar de todo, en su capacidad de seguir soñando con un mundo mejor aun cuando ha visto sus sombras más densas. No se queda atrapado en la herida. La atraviesa. Y al atravesarla, crea camino para que otros puedan hacerlo también. Hay un momento en la vida de todo Sagitario en el que entiende que su maldición no es un castigo, sino una forja. Y entonces deja de huir de su profundidad, de su sensibilidad, de su verdad. Se convierte en maestro, no desde la superioridad, sino desde la humildad del que ha caído muchas veces y ha elegido levantarse cada una. Su fuego se vuelve medicina, su palabra se vuelve guía, su presencia se vuelve refugio para quienes buscan algo real. Porque el fuego de Sagitario no solo destruye lo falso, también ilumina lo sagrado. Y en ese resplandor, hay una promesa escrita por las estrellas, que ninguna verdad revelada será en vano, que cada sombra enfrentada lo hará más sabio, y que su alma, tan libre como inmortal, jamás será doblegada por un mundo que teme al poder de los que se atreven a vivir con el alma despierta.
Hay una dimensión mística en Sagitario que nace de la alianza entre su fuego y su regente, Júpiter, el gran expansor, el que da sentido, el que empuja más allá de los límites humanos. Esta energía le otorga un don raro, la capacidad de encontrar propósito incluso en medio del caos. Allí donde otros se hunden en la desesperación, Sagitario activa su visión elevada, ve la totalidad, percibe un orden secreto en medio del aparente desorden. No es optimismo superficial, es sabiduría de alma vieja. Sagitario no necesita que las cosas vayan bien para confiar, su fe nace del vínculo interior con algo más grande que lo protege, lo guía, lo transforma. Esa conexión con lo divino no siempre es evidente, pero lo impulsa desde dentro como una brújula que siempre señala hacia la evolución, hacia la expansión, hacia lo alto. Esa fe lo convierte en un sobreviviente del alma, alguien que puede atravesar fuegos internos y salir más luminoso que antes. Uno de los aspectos más poderosos y no del todo comprendidos de su maldición es su relación con el tiempo. Sagitario vive en un compás distinto al resto. Su alma vibra en futuro, en visión, en lo que aún no se ha manifestado pero ya existe en planos sutiles. Esa mirada proyectada lo lleva a anticiparse, a sentir lo que vendrá, a prepararse antes que los demás. Pero también le genera la sensación de que su presente nunca está completo, de que siempre hay algo más allá, algo por descubrir, por conquistar, por alcanzar. Esta bendición en apariencia también puede volverse un exilio interno, la dificultad de anclar, de quedarse, de decir esto basta. Porque para Sagitario, el horizonte no es un destino, es una llamada eterna. Y cuando no responde a esa llamada, su fuego se apaga lentamente desde adentro. Por eso, su vida necesita movimiento constante, no solo físico, sino espiritual. Estar quieto en lo conocido es traicionar su naturaleza infinita. Sagitario encarna una fuerza que moldea realidades a través de la palabra. Su verbo no es cualquier verbo. Cuando habla desde su centro, desde su verdad interior, sus palabras activan códigos dormidos, tocan fibras invisibles, provocan cambios profundos. Puede pronunciar frases que despiertan a otros, que sacuden estructuras mentales, que incendian la conciencia de quienes lo escuchan. Esta capacidad de inspirar, de motivar, de sembrar nuevas ideas, no es casual. Es parte de su propósito cósmico, ser canal de una sabiduría mayor que debe circular. Pero ese mismo poder lo obliga a ser extremadamente cuidadoso. Porque sus palabras, si no están alineadas con su verdad más alta, pueden también herir, desorientar o prender fuegos innecesarios. Por eso, su mayor evolución no es solo aprender a hablar, sino aprender a callar. Elegir cuándo encender y cuándo contener. Convertirse en maestro no por lo que dice, sino por la presencia que sostiene. Otro aspecto oculto de su maldición es su vulnerabilidad ante la traición, no porque no la vea venir, sino porque decide creer igual. Aunque pueda intuir las intenciones de los demás, muchas veces elige apostar, abrirse, confiar. No porque sea ingenuo, sino porque su alma se rehúsa a vivir desde el miedo. Cree profundamente que cada alma puede despertar, que todo vínculo tiene un potencial de redención. Y por eso se entrega, sabiendo que puede salir herido. Su coraje emocional es inmenso. Ama con una fe que desafía la lógica. Y cuando lo traicionan, no solo duele la pérdida, duele la ruptura del ideal, duele el derrumbe del sueño compartido, duele la decepción de un alma que había visto un camino luminoso que no se concretó. Pero aún así, elige seguir amando, seguir creyendo, seguir andando. Porque su luz no depende de las sombras que lo rodean, sino del sol interno que lo habita. En la soledad de su camino, Sagitario descubre algo sagrado, que la libertad no es solo moverse sin cadenas, es moverse con verdad. Y que muchas veces, la única forma de mantener esa libertad intacta es aprender a decir adiós. Su destino lo lleva a perder muchas cosas en nombre de lo esencial. Pierde comodidad por integridad. Pierde vínculos por lealtad a su alma. Pierde certezas por explorar nuevas verdades. Pero cada pérdida lo purifica, lo afina, lo eleva. No se apega porque sabe que lo verdadero siempre regresa, y lo falso solo se queda si uno lo retiene por miedo. Vive desde una fe ardiente en que el universo recompensa a quienes no negocian con la mentira. Sagitario es también un transmisor de alegría sagrada. Su risa, su capacidad de disfrutar, de celebrar la vida aún en medio de la dificultad, no es banal. Es medicina espiritual. Es antídoto contra la densidad del mundo. Su humor, su ironía, su juego, son formas de supervivencia luminosa.
son actos de resistencia frente a la oscuridad. Su energía expansiva, su forma de mirar siempre hacia lo que puede ser, su deseo de compartir lo aprendido, lo convierten en un canal de transformación incluso cuando no lo busca. Y eso lo convierte, sin pretenderlo, en una figura guía, porque donde llega, deja semillas de expansión, de cambio, de libertad. En el fondo, Sagitario es un símbolo viviente de lo que el alma puede lograr cuando se rehúsa a vivir adormecida. Es la llama que no se apaga aunque sople el viento. Es la verdad que persiste aunque sea negada. Es la visión que guía aun cuando el camino está oscuro. Y es también el sacrificio del que sabe que su camino no siempre será entendido, pero que igual debe ser recorrido, porque el alma que lo eligió lo hizo con un propósito mayor: recordar al mundo que existe otra forma de vivir, más libre, más auténtica, más fiel a la esencia. Hay un poder silente y ancestral que vive en el centro del alma sagitariana, la llama del conocimiento que no se limita a lo intelectual, sino que abarca lo vivencial, lo intuitivo, lo chamánico. Sagitario no solo aprende con la mente, aprende con el cuerpo, con el corazón, con el alma encendida. Cada experiencia se convierte en una flecha más en su carcaj espiritual. Cada error, cada caída, cada despedida, cada transformación se graba en su fuego interno como símbolos sagrados que luego, en los momentos precisos, se revelan como verdades útiles para otros. No acumula sabiduría para lucirla, sino para compartirla. Es nómada del alma porque entiende que el crecimiento no se da en la quietud estéril, sino en el viaje continuo, en el cambio de paisajes internos y externos. Su sabiduría no es una acumulación, es una expansión constante, una danza con la vida que no acepta límites, ni fronteras, ni jaulas. La verdadera maldición es no poder ignorar esa necesidad de crecer, aunque el mundo le pida quedarse en lo cómodo. En Sagitario habita también un eco de lo mítico. Es un centauro, mitad hombre, mitad animal, una criatura que vive entre mundos. Esa dualidad lo marca profundamente. Tiene instintos, pasiones, deseos terrenales muy intensos, pero también tiene una conciencia que lo trasciende. Esta tensión lo arrastra muchas veces a escenarios internos donde debe elegir entre lo fácil y lo verdadero, entre el placer inmediato y el propósito a largo plazo, entre la gratificación rápida y la expansión del alma. Y esa lucha no siempre es limpia, porque su fuego también puede quemar cuando se desborda. Pero incluso en el descontrol, en la búsqueda a ciegas, hay una semilla de luz que eventualmente lo lleva a un nuevo despertar. Esa parte animal lo conecta con la vida, con la experiencia, con el riesgo. Y su parte sabia le recuerda que ese riesgo tiene un sentido más profundo. No hay error sin enseñanza. No hay noche sin revelación. Sagitario vive en ese filo, y ahí encuentra su fuerza. Otro de los aspectos más sublimes y dolorosos de su camino es su relación con el compromiso. A diferencia de lo que muchos piensan, Sagitario no teme comprometerse. Lo que realmente teme es perder su autenticidad dentro del compromiso. Por eso muchas veces huye cuando siente que su libertad está siendo amenazada por expectativas ajenas, por rutinas vacías o por relaciones que buscan moldearlo. Pero cuando encuentra una conexión donde pueda ser él mismo sin condiciones, sin máscaras, sin filtros, entonces se entrega con una fidelidad feroz. Su fuego no es volátil cuando se siente respetado. Es constante, generoso, protector, inquebrantable. Sin embargo, la mayoría de las personas no están preparadas para ese nivel de intensidad y transparencia. No todos saben sostener una llama que arde sin medida. Por eso Sagitario muchas veces recorre grandes tramos en soledad, no porque no desee compañía, sino porque su alma está buscando una resonancia que no se conforma con menos que lo verdadero. Hay un nivel profundo de sacrificio en su camino, saber que muchas veces será el que siembra, pero no el que cosecha. Sagitario puede encender a otros, abrirles puertas internas, despertarles sueños dormidos, y luego quedarse atrás, viendo cómo esos mismos se alejan, crecen, florecen lejos. No guarda rencor. Sabe que ese es su rol en el ciclo cósmico. Es el arquero que lanza la flecha, no para quedarse con ella, sino para que vuele y cumpla su destino. Su alma está entrenada para desapegarse incluso de sus mayores creaciones, porque entiende que lo que nace del fuego no le pertenece, solo le atraviesa. Pero eso no le impide sentir el dolor del desprendimiento, el vacío sagrado que deja cada paso de evolución. Ahí, en ese silencio posterior al acto de dar, es donde Sagitario se encuentra con su parte más divina. Porque solo quien ha amado sin pedir nada a cambio comprende el poder real del alma.
También existe en su camino una conexión profunda con la verdad simbólica. Sagitario no solo ve las cosas como son, sino como representan algo más. Un encuentro no es solo un encuentro, es un mensaje. Un lugar no es solo un lugar, es una clave. Un error no es solo un tropiezo, es una lección cifrada. Su mirada ve arquetipos, patrones, repeticiones. Lee entre líneas. Interpreta señales del universo con una sensibilidad que roza lo profético. Este don lo convierte en guía para quienes aún están atrapados en la superficie de los hechos. Pero también lo aísla, porque vivir con esa conciencia es un peso enorme. No puede engañarse. No puede fingir que no sabe. No puede permanecer donde la energía se ha estancado. Y aunque a veces desearía poder desconectarse, no puede. Su alma está despierta, y una vez que se ha abierto los ojos del espíritu, no hay vuelta atrás. La grandeza de Sagitario no está en ser invencible, sino en seguir avanzando incluso cuando está herido. Su fuego es resiliente, no porque no sufra, sino porque se rehúsa a ser derrotado. Puede estar destruido por dentro y aún así animar a otros. Puede estar en su noche más oscura y seguir buscando la estrella que lo guíe. Esa voluntad indomable es parte de su naturaleza jupiteriana, que siempre confía en que hay algo más allá del horizonte. Y esa confianza es contagiosa. Su sola presencia eleva. Su mirada enciende. Su paso abre caminos. Porque Sagitario no solo camina por sí mismo. Camina por todos los que algún día seguirán sus huellas. No ha venido a encajar, ha venido a expandir. No ha venido a ser comprendido fácilmente, ha venido a mostrar que lo más importante no siempre se ve. No ha venido a agradar, ha venido a despertar. Y aunque esa misión lo aleje, lo exilie, lo sacrifique, también lo consagra. Porque en su fuego hay algo de lo divino que no se apaga. Algo que transforma. Algo que libera. Algo que sana. En las profundidades cósmicas donde se tejen los destinos, Sagitario encarna la esencia de la expansión sagrada, pero también la de la visión dolorosa. Hay un aspecto de su maldición que es poco explorado, la hipersensibilidad espiritual que lo hace receptor de vibraciones que otros ni siquiera registran. Su alma, afinada a frecuencias elevadas por el influjo de Júpiter, capta la energía de los lugares, de los pensamientos no dichos, de los deseos ocultos. No necesita pruebas ni palabras, siente, percibe, sabe. Esta intuición arquetípica no se alimenta de lógica, sino de verdad energética. Y aunque esto le otorga una ventaja en muchos terrenos, también lo expone a una carga invisible, el peso de cargar con lo que no puede explicarse, con lo que no puede compartirse, con lo que duele simplemente por ser consciente. Sagitario, en su arquetipo más profundo, no es solo el viajero o el maestro, es el peregrino espiritual que no tiene patria fija porque su verdadera tierra es la búsqueda. No pertenece a ningún sistema, no se ata a una doctrina, no se somete a una sola verdad. En su pecho arde la certeza de que todo es transitorio, y esa conciencia lo convierte en un alma eternamente libre, pero también eternamente en movimiento. Su espíritu se siente incómodo en lo estático. Necesita aire, fuego, preguntas, caminos. La rutina lo marchita, lo apaga, lo atrapa. No porque desprecie la estabilidad, sino porque su alma fue diseñada para mirar más allá. Esta cualidad, incomprendida por muchos, es parte de su grandeza, es el alma nómada que no se conforma con lo que la mayoría da por sentado. Hay en Sagitario una forma de sabiduría que nace del dolor transformado. No solo sabe porque ha leído, sabe porque ha vivido, ha sangrado, ha ardido, ha renacido. En cada uno de sus silencios hay una historia. En cada mirada profunda, una batalla ganada en el territorio invisible del alma. Nadie llega a encarnar la grandeza de Sagitario sin haber recorrido el inframundo de sus propias sombras. Porque en él habita también el exilio interno del que ha visto demasiado. El mundo le exige liviandad, y él carga con verdades que pesan. La gente espera alegría, y él a veces contiene tormentas. Pero aún así se levanta, sonríe, comparte, porque entiende que su fuego tiene una misión más grande que sus propios dolores, encender a otros, recordarle a las almas dormidas que pueden despertar. Pocos saben cuánto se exige a sí mismo este signo. Su vara interna está colocada más alto de lo que muestra. Y aunque a veces parezca desenfadado, su conciencia moral, su sentido de la justicia, su integridad espiritual son estructuras internas inquebrantables.
No soporta la mentira, el doble discurso, la manipulación emocional. No porque sea ingenuo, sino porque sabe que toda verdad negada se convierte en una cadena para el alma. Y él ha venido a liberar, no a encadenar. Ha venido a hablar, no a callar. Ha venido a vivir con intensidad, no a sobrevivir con resignación. Este compromiso con lo verdadero lo convierte en un rebelde luminoso, en un espíritu que no se doblega ni siquiera ante sus propias contradicciones. Porque si algo tiene claro es que evolucionar no es volverse perfecto, sino cada vez más honesto. Hay un fuego que no es visible, pero que Sagitario enciende con solo estar. Ese fuego es el del sentido, la chispa que hace que una vida fragmentada vuelva a tener propósito. Su sola presencia puede despertar la fe perdida en quienes han sido vencidos por la rutina o el dolor. Su mirada, tan lejana y cercana a la vez, recuerda que siempre hay un nuevo comienzo esperando más allá del miedo. Por eso, aunque Sagitario a veces sea incomprendido, incluso rechazado por su intensidad, siempre deja una huella en los corazones que toca. No se lo olvida. No se lo reemplaza. Porque su energía es única, es puente entre el animal y el sabio, entre la tierra y el cielo, entre la sombra y la visión. En su más alto nivel, Sagitario no vive para sí. Vive para una causa mayor. Puede parecer que busca aventuras por ego, pero en realidad, su alma busca expandir los límites de lo humano. Cada viaje, cada ruptura, cada fuego atravesado, cada palabra dicha, tiene detrás una intención profunda: crecer, comprender, transmitir, liberar. No es un signo que acumule logros por vanidad. Los acumula como quien recolecta antorchas para iluminar el camino a otros. Y aunque a veces desearía descansar, quedarse, detenerse, hay algo dentro de él que lo empuja a seguir. Es el llamado del alma que no se apaga. Es la promesa hecha en otra vida, la de no rendirse jamás ante la oscuridad. Sagitario no es un signo para los tibios. Es fuego que quema y purifica. Es visión que incomoda porque revela. Es amor que no negocia con la mentira. Y su mayor regalo al mundo es ese, la posibilidad de recordar que aún hay almas que no se han olvidado de su origen estelar, que aún caminan con los pies en la tierra y la mirada en las constelaciones. Sagitario no es solo un signo. Es una fuerza arquetípica que viene a recordarle a la humanidad que la libertad verdadera solo llega cuando se vive con propósito, con alma, con verdad.